Gratitud en nuestro corazón, porque has sido bueno, Señor. Has sido bueno en el pasado, eres bueno en el presente y lo seguirás siendo hasta el fin. Cuando tu palabra dice, Jesús hablando, que a sus discípulos no solo los amó, sino que los amó hasta el fin. Y eso nos da tranquilidad a nuestro corazón, a nuestra realidad, a todo lo que podamos estar viviendo en este tiempo. Gracias, Señor, porque estoy segura que todos los que estamos en este lugar nos convocamos acá por ti. Nos convocamos en este lugar porque hay áreas de nuestra vida que necesitan de ti. Hay áreas de nuestra vida que aún están muy llenas de nosotros mismos y necesitan de ti. Y yo te agradezco esta mañana, Señor, porque han llegado mis hermanos a este lugar. Y han llegado por gratitud, pero también porque necesitan una palabra, Señor. Una palabra que guíe sus vidas, que guíe sus proyectos, que guíe sus familias. Una palabra para algunos que traiga esperanza. Unas palabras, Señor, que para algunos traiga claridad para tomar decisiones. Una palabra que algunos quizás necesitan para estar firmes en ti, para perseverar y no ser como las olas del mar llevadas de un lado hacia otro. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón sea de edificación para la vida de cada uno de los que están acá esta mañana. Señor, tú sabes lo que cada uno de ellos necesita y tú sabes también para qué la palabra es enviada. Yo te pido, Señor, que aquello que ellos han venido a buscar este día, de ti, Señor, no de mí, de ti, cuando salgan por esa puerta se vayan con una respuesta, Señor, en su corazón para lo que ellos están viviendo en este tiempo. Gracias te doy por esta mañana, gracias te doy por tu amor, por tu gracia, por poder convocarnos en este lugar libremente, Señor. Eres bueno y eres fiel. Amén y amén. Bienvenidos, gracias amigos, adoradores. Falta un guitarrista ahí. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien? Qué bueno. Tome asiento nomás, tome asiento. Yo pensé que iban a llegar menos, porque yo sé que la mayoría sabe que hoy día están los hombres en el encuentro allá en Paine y andan más que las mujeres, de hecho. Son 75 hombres viviendo el encuentro, más 17 los monitores que están en el encuentro. O sea, hay casi 100 hermanos de la congregación allá en Paine. O sea, nosotros acá somos aproximadamente 500 miembros y allá andan 100 miembros. O sea, anda un gran número de la congregación allá. Y claro, como andan allá 100 miembros y 75 hermanos que están viviendo el encuentro, en la tarde van a venir todas esas esposas a buscar a sus nuevos hombres. Entonces yo decía, no, van a ir poquito hoy día en la mañana, pero me encuentro con esta grata sorpresa de que usted pueda estar en este lugar, de que usted haya venido hoy día a congregarse con nosotros y a escuchar una palabra de parte del Señor. Así que yo le pido que tenga su corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para usted en esta mañana. Nosotros podríamos llegar a este lugar y en la palabra estar en cualquier cosa, menos atendiendo lo que el Señor quiere decirnos. Y es muy importante, y de hecho lo que yo les voy a predicar hoy día, que esto lo puso el Señor en mi corazón hace 2 semanas, ni siquiera yo sabía que lo iba a predicar, pero lo vivimos. Entendía que a veces uno no está atento, porque la palabra del Señor dice que Él habla de muchas formas y de muchas maneras. Yo no debo esperar solamente a llegar acá para que el Señor me hable. El Señor habla de muchas formas y de muchas maneras. Y Él me hablaba esto que yo les voy a compartir hoy día en un lugar que es la puerta de mi casa. Y yo hoy día les voy a contar una situación que viví y de la cual sacamos principios junto a mi esposo, ¿ya? ¿Le cuento la...? Sí. No, es que tenía otra cosa en el orden, pero creo que le tengo que contar primero la introducción de qué es lo que sucedió. Hace 2 semanas aproximadamente
con mi esposo nos fuimos de acá de la iglesia muy tarde un día y llegamos a la casa tipo 11:30 de la noche. Fue un día que nos fuimos tarde de acá. Llegamos con nuestra hija, nosotros tenemos una hijita, y llegamos a la casa y cuando llegamos queríamos comer sushi. Entonces dijimos, vamos a comprar, era retarde y era día de semana, entonces regularmente cierran todo muy temprano. Nosotros vivimos por acá cerca. Y fuimos a comprar y nuestra hija mientras se quedó preparando la mesa para que nosotros comiéramos cuando llegáramos con el sushi. Y nos fuimos con mi esposo y empezamos a caminar por Santa Isabel y no encontrábamos nada abierto, entonces llegamos caminando a Santa Isabel con Portugal, casi en la Alameda. Y resulta que ya llegamos, encontramos un lugar abierto, pero ya eran tipo 12:30, no habíamos demorado mucho en llegar. Llegamos a la casa, tocamos el timbre, nosotros vivimos en departamento, y habíamos salido sin llaves, ¿ya? Ponga atención a esto, habíamos salido sin llaves, porque estaba nuestra hija esperándonos. Llegamos, tocamos el timbre, y no abre. No abre. Ya, a lo mejor está en el baño. Tocamos de nuevo y no abría. Hermano, mi departamento no es muy grande, ¿ya? O sea, un departamento normal de Santiago Centro. Y, o sea, uno toca el timbre y se escucha adentro. Empezamos a tocar y no abría. Entonces, yo me empecé como a desesperar porque yo dije, ¿qué sucede? Se quedó dormida, salió a buscarnos, no sé, empecé a pasarme, en verdad, muchas cosas. Usted sabe cómo somos las mujeres, ¿no es cierto? Empecé a pasarme ver un montón de rollo en mi cabeza de qué era lo que había sucedido. Entonces, le digo que pasaron unos 20 minutos de que yo tocaba el timbre y no pasaba nada con mi esposo afuera. Entonces dijimos, quizás se quedó dormida. Y mi hija efectivamente tiene el sueño bastante pesado. Entonces dijimos, sí, puede ser una opción que se haya quedado dormida. Entonces, mientras yo pensaba eso, me empecé a preocupar. Porque dije, la Javi regularmente prende el calentador en su pieza, cierra la puerta, espera que esté calentito, lo saca para que su pieza se tempere. Y dije, entonces yo dije, ¿y si de pronto se quedó dormida y está asfixiada? Yo, en verdad, hermana, usted la que es mujer, puede entenderme. Yo empecé a pensar, pero lo peor. No, es que, entonces ya llegó un minuto que ya eran la 1 de la mañana y yo desesperada, pero después dije, no, se quedó dormida. Entonces me entraba como la rabia. Las que somos mujeres sabemos que rabia, alegría, tristeza, frustración, así, pero en 2 minutos todo eso. Se ríe la mujer porque sabe que es verdad, que podemos pasar rápidamente de una emoción a otra. Entonces mi esposo baja a hablar con el conserje, a ver si tenía alguna llave que le hiciera a nuestra puerta. Era bien loco, pero que iban a tener una llave. Pero el conserje muy amoroso le pasó un manojo como con 40 llaves, y mi esposo una por una intentaba y nada. Pero como ya era muy tarde, y más encima yo había salido sin celular, y mi esposo con su celular que se le había acabado la batería, entonces no la podíamos llamar tampoco adentro para que sonara el teléfono. Entonces yo escuché que mis vecinas, que son 2 jovencitas, estaban despiertas, conversaban súper. Dije ya, les voy a tocar el timbre y le voy a pedir que me preste el teléfono. Voy, le explico la situación y me prestan el teléfono. Y yo empecé a llamé 9 veces a mi hija y no contestó. Estas chicas me hicieron pasar como a la terraza, que la terraza se ve hacia mi departamento. Yo le gritaba, Javiera, y yo gritaba, parecía loca, 1:30 de la mañana, y la Javi ni aparecía, y la casa estaba igual como la habíamos dejado cuando habíamos salido. Entonces, la puerta la luz estaba encendida, pero no se veía la Javi. Yo ya ni quería comer sushi. El sushi estaba tirado fuera de la puerta. Ya eran las 2 de la mañana, hermano, las 2 de la mañana. ¿Y qué hacemos? Mi esposo baja y sube después. Nosotros vivimos en un piso 14 y me dice, amor, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a tener que llamar a un cerrajero. ¿Qué? ¿Un cerrajero? No, olvídate. Yo le dije a mi esposo, eso vale muy caro. O sea, si ya en el día es caro llamar a un cerrajero, imagínense a las 2:30 de la mañana. O sea, no era, yo dije, no, mínimo nos van a cobrar 50, 60 lucas porque nos vengan. Y yo ya ahí estaba en la etapa de la rabia. Pero ¿cómo se queda dormida la Javiera? ¿Cómo? Yo mal. Y mi esposo me decía, pero es que nosotros fuimos los responsables de no sacar la llave, José. Yo sí, en verdad, nosotros fuimos responsables. Entonces ahí pasaba de la rabia a decir, chuta, sí, en verdad fue por nosotros no sacamos la llave. 2:30 de la mañana, yo me rendí. Ahí yo ya hice,
¿sabes qué, Gerson? Baja, dile al conserje que llame a un cerrajero. Gerson bajó, sube y me dice, ya, el cerrajero viene en camino. ¿Sabéis qué? Sentémonos y comámonos el sushi. ¿Qué hicimos? Nos sentamos afuera de la puerta y tirados los dos en el suelo, comiendo el sushi a las 3 de la mañana, esperando que llegara el cerrajero a abrir la puerta. Mientras mi hija adentro está en el sueño 10, disfrutando. Y yo afuera así ya comiendo el sushi a regañadientes. Y mientras estábamos comiendo el sushi, mi esposo me mira y me dice, José, mira, tenemos que sacar un principio de esto. Algo nos quiere enseñar el Señor a través de esta situación que estamos viviendo. Y yo dentro mío lo que menos quería era pensar en principios. O sea, cero espiritual. Mi esposo es más espiritual que yo. Yo cero que pensar en qué me quiere decir. Yo quería puro entrar a mi casa. Y mi esposo me dice, el Señor algo nos quiere enseñar con esto. Y viene y mi esposo me suelta esto. Me dice, mira José, hay puertas que se abren llamando. La palabra dice, el que llama, se le abre. No habla de llaves para abrir. Habla de que el que llama, se le abre. Y viene y me dice, pero hay otras puertas que solo se pueden abrir con llaves. Y mientras él me decía eso, yo empecé a pensar y empecé a darme cuenta que para los diferentes accesos hay diferentes formas de entrar. ¿Se ha fijado que hay mall que usted pasa y la sola presencia lo reconoce y le abre las puertas? Porque su presencia es reconocida y el sensor arriba le abre las puertas. Entonces yo empecé a pensar eso claro. Y bueno, luego llega el cerrajero, obviamente, abre la puerta. Mi hija no estaba ni ahogada, ni había salido nada de eso, estaba durmiendo, efectivamente, estaba zeta. Y esa noche yo meditaba y le preguntaba al Señor y con respecto a lo que Gerson me había soltado, y al otro día el Señor seguía sumando y ha venido sumando todas estas 2 semanas de esa situación. Y yo les quiero compartir esto, porque de toda esa situación yo saqué muchos principios que les quiero compartir para que a usted no le pase, ¿ya? Porque hay cosas que no nos pueden pasar. Y quiero que usted pueda poner atención con respecto a esto, ¿ya? Y quiero partir con esto. Ayer yo estaba haciendo clase a unos cursos que tenemos con mi esposo en una academia que trabajamos, y yo les soltaba a los alumnos que hay cosas que el Señor tiene y quiere darme. O sea, hay cosas que Dios tiene y Él quiere dármelas. Hay cosas que el Señor tiene y no quiere dármelas. O sea, hay cosas que nuestro Dios tiene en el reino, que las posee, que yo se las he pedido, pero que Él no me las quiere dar. ¿Por qué? Porque yo puedo ir y decirle, Señor, dame sabiduría. ¿Eso está o no está en la voluntad de Dios? Está en la voluntad de Dios. Mire lo que dice, 1 Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. O sea, Él está hablando aquí de confianza al pedir. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa, ¿cómo es eso? Conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, aquí la palabra me está diciendo que cualquier cosa que yo pida, con tal que esté alineada a la voluntad de Dios, Él me la va a dar. O sea, aquí Él me está hablando de aquellas cosas que Él tiene y quiere darme. Y yo como hijo de Dios debo aprender a discernir qué cosas le estoy pidiendo a Dios. Y yo en esta mañana le pido en el nombre de Jesús que todo lo que usted pueda escuchar desde este púlpito sea una respuesta a lo que usted le está pidiendo a Dios. Y para eso hay que estar atento a lo que Dios quiere hablar. Porque yo pudiese ser que no esté atento a lo que el Señor quiere hablar. Yo debo estar atento a lo que Dios quiere sumar a mi vida. Y cuando aquí dice que cualquier cosa es cualquier cosa con tal que esté alineado a su voluntad. Pero también hay cosas que el Señor tiene y no me quiere dar. Yo puede ser que le diga, Señor, ¿sabes qué? Quiero ese Audi de último modelo o ese Mercedes-Benz, póngale la marca que usted quiera. Porque yo estoy segura que el Señor tiene en el reino hasta los autos que aún no salen. Y el Señor me puede decir, ¿sabes qué, José? No. Tu corazón, José, no está preparado para recibir aquello que me estás pidiendo. Ponga
en ese lugar lo que usted quiera. Yo le estoy dando este ejemplo del auto, pero ponga lo que quiera. Cosas que quizás usted le ha pedido al Señor y aún no las tiene, aún no llegan, porque quizás nuestro corazón no está preparado para recibirlas. Y como el Señor nos ama tanto, Él nos cuida. Y es por eso que a veces Él tiene que cerrar puertas con algunas cosas que le hemos pedido, justamente porque nos ama y nos quiere cuidar. Y claro, porque en ese minuto yo le pedía la llave, y decía, Señor, pega. En fin. Mire, ¿qué son las llaves? Usted sabe qué son las llaves, ¿no es cierto? Es un instrumento que se usa para accionar las cerraduras incorporadas a objetos que se pretenden proteger de accesos, en el fondo. Ejemplo, en un banco, ¿no es cierto? Usted sabe que en un banco, ¿alguien trabaja en un banco acá? ¿No? Usted. Esto es lo que me ha contado, usted me dice si estoy bien o estoy mal. Donde están los documentos más importantes y donde está como la plata más importante, no solo es una cerradura, hay muchas cerraduras antes. ¿Estoy en lo correcto? Me soplaron bien, perfecto. ¿Y eso por qué pasa? Porque lo que está guardado ahí es muy importante, es muy valioso, ¿no es cierto? Las llaves en sí mismas no tienen su razón de existir porque sí. Las llaves nacen a raíz de algo que se quiere guardar, ¿no es cierto? O sea, la llave en sí misma existe por eso, porque hay algo que se tiene que guardar, hay algo que se tiene que cuidar y por esa razón existe la llave. O si no, no tendría su razón de ser la llave. Dice, cuando yo entendía esto de que la llave me da acceso a otro lugar que es valioso y que se debe cuidar, entendía una verdad espiritual a través de esto. Porque en el reino, la palabra del Señor nos habla de llaves y nos habla de llave, en singular y en plural. De hecho, llaves, la palabra así, llaves propiamente tal, se usa 2 veces y lo vamos a ver más adelante. Y yo entendía que cuando el Señor nos habla de llaves en la palabra es porque Él nos quiere transicionar a otro nivel. O sea, hay algo escondido, hay algo valioso que Él nos quiere soltar, que Él nos quiere mostrar, pero que solamente vamos a tener acceso a través de llaves. Mire lo que dice, vamos a leer Mateo 16, desde el versículo 13 en adelante. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿quién dice esto? Jesús, ¿no es cierto? Dios mismo, que tú eres Pedro, o sea, eres roca, ¿no es cierto? Eres firme, no eres de un lado para otro. Recuerda que él se llamaba Simón. Y cuando él lo cambia a Pedro, nos habla de algo sólido, de personas que están cimentadas en la roca, de personas constantes, porque eso es lo que quiere de la iglesia. Él quiere que seamos personas constantes. Que si decimos que le amamos, que queremos ser sus discípulos, lo seamos. Que si vamos a declarar que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, vamos a morir y vamos a renunciar a aquellas cosas que no le agradan al Señor. Eso Él quiere de nosotros. Por eso suelta esto. Él dice Pedro, porque está proyectando a la iglesia. No vea solo al apóstol Pedro acá, véase usted, veámonos nosotros. Él está proyectando a la iglesia. Pedro, firme, decidido, determinados. Una iglesia determinada. Una iglesia que no se mueve por sus circunstancias. Una iglesia que si no le va bien no va a la iglesia, que si no la saludan no deja de venir. No, una iglesia firme, clara en sus convicciones, en lo que cree. Y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, ¿sobre qué roca? Sobre la afirmación que Pedro había lanzado. Edificaré mi iglesia. O sea, ¿sobre quién se edifica la iglesia? Sobre Jesús. Jesús es el cimiento de la iglesia.
Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿No es cierto? ¿Lo está leyendo conmigo? Sí. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, y aquí ponga su nombre, a ti, José, te daré las llaves. Y ahí ponga su nombre. Y quiero que usted haga algo en esta hora. ¿Tiene alguna llave dentro de su bolso? Sáquela. Sáquela. Esto es muy importante. Esto es un acto profético que yo quiero que usted entienda. Porque a veces no entendemos, como yo, que salí sin las llaves. No sabía lo que se me había entregado. A veces no sabemos lo que se nos entregó y por eso no la usamos. A veces ni siquiera tenemos certeza de lo que Cristo nos dejó, de las herramientas que Él nos dejó. ¿Y qué pasa? Que en el día malo, en el día de la prueba, no sabemos cómo abordar ese día malo. No sabemos cómo salir a veces de ciertas situaciones y nos ofuscamos y nos da tristeza y no hay esperanza. Porque no sabemos lo que se nos dio. Mire lo que dice. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque esto que estaba soltando no es para todos. Es para los íntimos. Hay verdades que son solo para los íntimos. Hay llaves de acceso que están disponibles solo para los íntimos. Solo para un tipo de iglesia. Y mire, yo le quiero leer otra versión que es la TLA del lenguaje actual. En el último versículo dice, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios y todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Me gusta esta versión. Me gusta. Porque tiene que ver con que hay puertas que nosotros abrimos, que nosotros hemos permitido abrir en nuestra vida. Y como las permitimos acá en la tierra, Dios también las permitió en el cielo. Esto, que quizás es simbólico, es para que usted entienda que no es una llave, son muchas llaves. Porque dice, a ti te daré las llaves. O sea, eso quiere decir que en la palabra hay llaves que yo debo descubrir, que Él me dio para entrar a nuevos accesos. O sea, quizás hay lugares que yo debería estar y que quizás aún no estoy. Quizás hay puertas que aún no se abren y que quizás yo ya debería estar adentro disfrutando. Yo pensaba en esto. Mi hija estaba dentro de la casa, cómodamente, disfrutando, ella dormida, ella ni siquiera se enteró de que yo pasé por todas esas emociones afuera, de que tuve que pagar. No, ella solo dormía. Porque eso es lo que provoca el estar en el lugar correcto. Cuando yo entiendo que tengo la llave y entro a ese nuevo acceso que el Señor quiere que yo entre, en ese lugar hay paz. Hay lugares que el Señor tiene reservados para nosotros para que estemos en paz, para que estemos en quietud. El estado de estar dormida pero viva, como estaba mi hija, no estaba muerta, estaba viva. Ella estaba en un estado de paz, de disfrutar la noche, estaba en descanso, porque eso es lo que provoca estar en la voluntad de Dios. Provoca descanso a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Lo provoca. Mis queridos, hay tanta gente incluso dentro de las iglesias no disfrutando la vida en Cristo. Y disfrutar la vida en Cristo no significa que todo va a estar bien. Significa que yo voy a estar en el lugar correcto, haciendo lo que debo hacer en el tiempo correcto. Y eso añade paz a mi corazón. Quizás aún no estoy donde yo quisiera estar, pero estoy donde Dios quiere que esté. Y eso le da paz a mi corazón. Porque ¿qué sentido tendría venir, congregarnos, estudiar la palabra, cantar, adorar al Señor, si yo no tengo una vida en paz, una vida quieta, una vida con esperanza? Y cada mañana al despertar estoy preocupada por lo que no tengo, por lo que me gustaría tener, por lo que el Señor le abrió la puerta a otro y no me la abrió a mí. ¿Qué sentido tendría?
porque es una vida amargada dentro de la iglesia. Y usted sabe de qué le hablo, porque sabe que eso pasa. Pero no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos una vida plena, una vida tranquila, una vida en paz en Él, permaneciendo en Él. Y aquí cuando yo leo esto, porque mientras yo estaba ahí en nuestra casa viviendo esa situación, también entendía de parte de Dios que Él anhela hablarnos en nuestras casas. El Señor, mis hermanos, anhela que nuestra casa sea el depósito más grande de provisión espiritual. Está bueno venir al templo, está bueno, debemos hacerlo. La palabra nos lleva y nos exhorta a congregarnos. Está bien, porque aquí se genera algo de la vida de iglesia maravilloso, de compartir, de que nuestro carácter es formado. Dios habla a través de la congregación. De hecho, Jesús en Apocalipsis dice que Él se pasea por medio de la iglesia. Está perfecto. Pero mi mayor depósito debería estar en mi casa, en la intimidad de mi hogar, con mi esposo, con mis hijos, cuando yo me siento a la mesa. Sacaba un principio de un ministerio que se llama Toma tu lugar. Ellos dicen, si te funciona en la casa, funciona en la nación. Y cuando yo proceso ese principio que ellos tienen, lo creo con todo mi corazón. A veces queremos que cosas nos funcionen afuera, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, donde quiera que usted se mueva, pero no le funcionan en la casa. Y ahí está todo desordenado, porque todo debe partir desde adentro hacia afuera. Ese es el orden de nuestro Señor, desde adentro hacia afuera. Lo conversaba con algunas chicas que hacen clase a los más pequeñitos, no solo acá, en muchos lugares, con papás cristianos. Y me hacían mención a que muchas veces los niños no reflejan a un Cristo, a que los papás dentro de la casa vivan a Cristo de verdad. Uno lo escucha a los pequeñitos y no saben orar. O yo entiendo que quizá no van a tener una oración, no, pero Jesús tenía 12 años y ya oraba, y Él dijo que íbamos a hacer mayores cosas que Él. Entonces yo pensaba en eso y decía, ¿qué pasa que a veces priorizamos más nuestra vida fuera que la que está dentro de la casa? Siendo que desde ahí nace todo lo que yo pueda hacer acá. ¿Qué sentido tiene que yo me pare acá y le exhorte una palabra a usted? Y usted se vaya muy bendecido, que yo me alegro por eso, y me alegro, de verdad que me alegro, pero que yo en mi casa no lo viva. ¿Qué sentido tiene que sirvamos en un ministerio y estemos 24/7 en la congregación si en mi casa no funciona? Si mi esposa está lejos del Señor y no quiere nada con Él. Si su esposo, si su hijo. Por supuesto, nosotros vamos a perseverar, pero muchas veces tiene que ver con lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Y el Señor me demandaba, y yo se lo digo a mí como familia, pero yo sé que esto viene del Señor y que no tiene que ver solo con mi familia, no, tiene que ver con lo que el Señor quiere, que en nuestros hogares pasen cosas espirituales. Que en nuestra mesa, cuando usted está tomando la once, cuando está almorzando, el Espíritu Santo se manifieste. Que cuando usted vaya a acostar a su hijo en la noche y ore por él, algo pase, algo suceda. Que cuando su hijo llega del colegio, usted le diga, hijo, el Espíritu Santo me mostró esto, y usted ministre a su hijo ahí en la intimidad de su casa. Si nosotros vamos a la palabra, todo sucedía en casas. En la iglesia primitiva todo sucedía en casas. Todo partía desde adentro hacia afuera. Y sentía fuertemente que todo debe partir en nuestra casa. Y cuando vivía esta situación, yo le decía al Señor, ya Señor, muéstrame, ¿qué llaves? A ver, ¿qué llaves son las que nuestra familia no está utilizando?
Porque cuando yo me daba cuenta que no había sacado la llave y yo luego leía esto, decía, claro, muchas veces a nosotros como cristianos no tenemos acceso a algunas puertas porque no hemos tomado la autoridad que se nos dio. Porque esta palabra es de autoridad. En esta palabra Jesús está diciendo, iglesia, te doy autoridad. Iglesia, te estoy dando autoridad. Iglesia, todo lo que tú permitas en tu casa, yo lo permito en el cielo. Iglesia, todo lo que tú permitas en tu matrimonio, yo lo permito en el cielo. Todo lo que tú le permitas a tus hijos, yo no puedo. Mis queridos, mire, cuando nosotros leemos esto podemos identificar lo siguiente. Usted a veces le pide al Señor que haga una obra con su hijo, pero si usted primeramente permitió que eso no suceda, no le podemos al Señor pedir que lo haga. Porque aquí dice, claro, por eso me gusta esta traducción. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, Dios también las permitirá. O sea, que es como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que yo permita con mis hijos es lo que Dios, por su palabra, va a tener que permitir. Y aún así el Señor nos sigue guardando, nos sigue cuidando. Pero hay cosas, hay llaves que yo tengo, que he abierto, que yo luego no puedo reclamar al Señor. Si yo nunca sembré en mis hijos el amor por el Señor, si yo dentro de mi casa no vivía una vida de acuerdo a la palabra, ¿cómo yo luego le voy a decir, Señor, mi hijo no quiere servirte, no quiere amarte? Si yo permití, yo puedo permitir el pecado dentro de mi casa también. Yo puedo prender la televisión y yo puedo permitir qué se ve y qué no se ve en mi casa. Usted como mamá, usted como papá, usted como sacerdote, usted tiene la autoridad. Y usted ve lo que permite y lo que no permite dentro de su casa. Porque lo que usted permita, eso abre puertas. Y esa puerta abre otra puerta. Aquel que ve pornografía no partió viendo pornografía de la noche a la mañana. No. Primero se dio vuelta porque pasó una chica guapa, bonita. Luego estaba viendo una serie y vio y le gustó y la siguió viendo porque aparecían mujeres. Entonces eso lo llevó a ver otra y así. Y llega a algo. Porque se van abriendo accesos de a poquitito. Y todo aquello que yo misma abrí, que yo misma permití que entrara, puede entrar la iniquidad en mi casa, porque yo la permití. Así como también las bendiciones. Señor, yo no permito que la infidelidad entre en mi casa. Y usted se para en la brecha y no lo permite. Señor, yo no permito que a mi casa entre la fornicación, papás que permiten que los pololos de las hijas vayan a quedarse a dormir a la casa. Yo como papá puedo cerrar la puerta y no permitir eso dentro de mi casa, porque si yo lo permito, el Señor, de acuerdo a su palabra, lo tiene que permitir en el cielo. Y eso abre puertas. La mentira. Yo no tengo, no me pasa, no es mi caso, pero cuando chica me lo contaban. Vienen a los testigos de Jehová, o póngale cualquier religión. Y mi papá siempre me decía, no estamos, sale tú. Pero mire, es algo pequeño. Y yo le hablo de esto pequeño, pero eso abre puertas. Entonces usted le puede decir al hijo, viene la vecina y necesita algo, o viene el semanero y le viene a cobrar, no estoy. Y el hijo ve eso. Vio que los papás usaron una mentira o la llaman por teléfono, no estoy, dile que no estoy. Entonces el papá está permitiendo una mentira. Se ríen. El papá está permitiendo una mentira y el niño la ve. Como el papá permitió, la mamá permitió que la mentira entrara en su hogar, para el niño va a ser normal eso. Y ya usted le abrió la puerta a la mentira dentro de su casa. Y esa mentira lleva a otra mentira. Esos papitos que de pronto, yo lo dejo tomar a mi hijo, pero acá en la casa. Sí, que se toma unos tragos acá en la casa, si estamos dentro de la casa.
usted ya abrió la puerta a algo. Que fume, yo he escuchado esto que dicen algunos papás. Si quiere probar el cigarro, que lo pruebe, pero conmigo, delante mío, no que lo salga. Ya lo permitió. Ya abrió la puerta a algo. Y el Señor es claro y dice, perfecto, yo te doy esta llave. José, yo te doy esta llave. Y esta llave tiene acceso a que todo lo que tú ates, a todo lo que tú permitas, entre a tu casa. Y ojo con esto, porque la llave solo sirve para abrir, también sirve para cerrar. Así como yo puedo abrir, el Señor siempre nos da la esperanza también de cerrar puertas. Siempre hay tiempo para cerrar las puertas. Miren lo que dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí hay otras llaves. Estábamos viendo delante esas llaves que son para atar y desatar, para prohibir y para permitir. Pero aquí me está hablando de otras llaves el Señor. Me está hablando de las llaves del Hades y de la muerte. O sea, eso quiere decir que la muerte está en mi mano. ¿Cómo es eso? Y yo le preguntaba esto al Señor, Señor, ¿cómo es eso? Y lo reflexionaba mucho, porque nosotros pensamos en muerte inmediatamente a la muerte de la vida. Así como, pero tiene que ver con circunstancias también de nuestra vida que pueden provocar la muerte. No la muerte en lo natural solamente, sino que la muerte en lo espiritual, por ejemplo. Yo puedo decidir morir espiritualmente. ¿Ha conocido mujeres o hombres muertos en vida? Consumidos a veces por la depresión, por los problemas. Y en nosotros está esa llave también. O casas, hogares que usted entra y huele que no hay vida. Le ha tocado entrar a casas que huele que no hay vida. ¿No es cierto? Casas que uno entra y dice, wow, ¿qué pasa acá? ¿Cómo está nuestra casa? Cuando usted invita a alguien a su hogar, ¿qué huele dentro de ella? Cuando alguien entra a su casa y también véase casa como usted misma. Hay gente que tiene tanta vida que otros van a comer de esa vida. Yo sé que usted tiene algún amigo o alguna amiga que usted dice, yo tengo un problema, yo corro donde él, yo corro donde ella porque sé que ella me va a dar una palabra de vida. Hay otras amigas que uno ni siquiera se acerca porque son depresivas totales y siempre ¿le pasa? Sí, es así. Y que te dice, no, ella es muy pesimista, ella siempre tiene una palabra que en vez de tirarme para arriba, ¿cómo estáis? Sí, más o menos aquí, luchando. Y le hablo de hijos de Dios. ¿Cómo está? Luchando. ¿Cómo está? El diablo me tiene aquí, pero yo no lo voy a... Se ríe porque sabe que es verdad. Me encanta. ¿Dónde está la hermana Débora? Hermana Débora. Cuando la saluda, ¿qué le dice la hermana Débora? ¿Cómo está hermana Débora? Agradeciendo. Y siempre. Y puede ser que, y estoy segura, que debe tener conflictos en su vida, por supuesto que sí, que deben haber pruebas, ¿no es cierto, hermana Débora? Pero ¿qué dice con su boca? Porque ¿dónde está el poder de la vida y de la muerte? En la boca. En nuestra boca. ¿Qué estoy hablando? Grábese. Grábese en un día completo. Lo desafío a que lo haga. ¿Qué hablamos? ¿Qué palabras hablamos? ¿Qué soltamos a nuestros hijos? A veces sin querer dañarlos. ¿Qué les soltamos? Porque todo eso es vida o es muerte. Todo eso abre puertas del infierno o del cielo.
cómo yo trato a mis hijos, qué palabras declaro sobre ellos. Porque todo lo que yo le diga a mis hijos, yo estoy declarando sobre ellos. Estaba haciendo una consejería, no acá, en el lugar donde yo trabajo, un instituto de música. Y siempre vienen jovencitas, hay muchos jóvenes. Y me causaba tanto dolor escuchar, y quizás para usted va a ser como mínimo, pero yo trataba de entender lo profundo. Y ella me decía, tengo mi autoestima baja, porque mi papá y mi mamá siempre me están diciendo lo malo que hago. Y me decía, siempre me dicen que estoy gorda, que me pinte porque no me veo bien sin maquillaje. Y esta chiquitita hasta tenía pensamientos suicidas, solo por eso. Por lo que los papás estaban soltando, y que quizá para un papá no es mucho decirle a la hija, está ahí media gordita, delgaza. Quizá el papá ni siquiera sabe lo que eso causa en la niña, de que su autoestima esté tan baja que crea que no vale, y llegar a pensar en suicidarse porque siente que no la aman. Y cuando yo conversaba con ella decía, qué palabras a veces sin querer estamos soltando sobre la vida de nuestros hijos que pueden hacerle tanto daño. Y cuando llega a su casa, haga el ejercicio de sentarse con su hija, con su hijo, con su esposo. Haga el ejercicio. Dígale, hija, ¿hay algo que yo haya hecho o dicho que te haya dañado? ¿Que haya dañado tu corazón? ¿Hay alguna palabra que te hirió que yo dije? Yo tengo claro, y yo así lo declaro en el nombre de Jesús, que todos los que estamos acá queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero estas cosas a veces salen sin darnos cuenta. Salen en el minuto de una rabia, de una ofuscación, de lo que sea. No fue la intención de nuestro corazón, pero el daño se hizo. Y debemos tener esos tiempos en nuestra casa de reflexión, de sentarnos con nuestros hijos. ¿Sabe que el Señor me mostraba que Él se goza no de las familias perfectas? Él se goza de las familias que son capaces de sentarse en la mesa, mirarse a la cara y decirse lo que sienten, lo que piensan, en un ámbito de edificación. Mis queridos, ¿saben qué? Nuestros hijos lo piden a gritos. Yo tengo una hija adolescente de 15 años y puedo ver su círculo, sus amigos del colegio, de la iglesia, de todo donde se mueve. Puedo ver, ella antes iba en un colegio que no era cristiano, ahora sí, pero siempre lo he visto, el proceso, y veo cómo los niños están faltos de paternidad dentro de su casa. Hay papás, hay mamás, pero no hay paternidad, que no es lo mismo. O sea, hay una figura materna, hay una figura paterna, pero no está el espíritu de paternidad, que es aquel que cubre, que es aquel que guía, que es aquel que aconseja, que es aquel que disciplina. Y el Señor, mis amados, quiere que seamos una iglesia sana, una iglesia sana, una iglesia edificada en la roca con cimientos firmes, con familias firmes. No crea que todo esto que está pasando fuera, en el gobierno y en el mundo, con respecto a la familia, es casualidad. No es casualidad. La ley del tema del género no es casualidad. Y le aviso que quizá no vamos a poder impedir que eso siga sucediendo. Porque la palabra dice que en el fin de los tiempos la maldad se va a multiplicar. No, créame que quizá eso no va a cambiar una ley. El tema es qué yo hago con mi casa. ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué le entrego yo a mis hijos? Eso depende de mí, porque lo que pasa dentro de mis 4 paredes de mi casa, yo tengo la autoridad para permitir y para no permitir. Y esa llave, ¿quién la tiene? Yo, como mamá, como papá. Esa llave la tengo yo, y yo le estoy mostrando a mi hijo, a mi hija, un modelo de cómo va a ser su familia, porque ojo con esto. Esto no sería egoísta pensar que esto tiene que ver solo con nosotros. Esto es generacional.
Esto no tiene que ver solo con mi vida, esto tiene que ver con mis hijos, con los hijos de mis hijos, con los hijos de los hijos de mis hijos. Y así hasta que Cristo venga, que espero que sea pronto. Pero eso tiene que ver con mis generaciones. Entonces, toda decisión que yo tome, toda puerta que yo abra, toda llave que yo logre identificar que poseo y la utilice para bien, eso va a abrir y va a evitar a mis hijos tener que pasar algunas cosas. Ellos tendrán sus propias luchas, pero yo puedo cortar algunas cosas para que mis hijos no las vivan. Mire otra llave. Apocalipsis 3:7. Aquí se le habla a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, para cuando usted lo pueda leer, es la iglesia que va a ser raptada. Todas las iglesias que se nos muestran en Apocalipsis representan algo. Y esta es la iglesia del rapto. Esa iglesia madura, la que alcanza a madurar a la venida de Cristo. Mire lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando yo le digo que esta es la iglesia del rapto es por esto que viene a continuación. Dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí se habla de la llave de David. Y estuve estudiando de la llave de David porque yo no lo había considerado esto de la llave de David y habían algunas posturas, habían dos en realidad con respecto a la llave de David, pero yo le voy a hablar lo que el Señor me guiaba a entregarle a usted en esta mañana. ¿Quién fue David? Rey, ¿no es cierto? En algún minuto David, que era un NN y luego lo ungen, después de ungirlo sigue siendo un NN, pero hay un minuto que a él se le abre las puertas de la casa del rey, del palacio del rey. ¿Se recuerda? A David se le abre una puerta en la casa del rey, Saúl. ¿No es cierto? ¿Por qué se le abre esa puerta? ¿Cómo él entra ahí? ¿Qué pasa? ¿Alguien sabe? Muy bien. ¿No es cierto? Porque él era músico y él tocaba el arpa, ¿no es cierto? Y Saúl, atormentado, necesitaba que alguien tocara un instrumento para que él pudiese tener paz. ¿Y a quién toman? A David. O sea, la adoración abre puertas. La adoración es una llave que me accesa a otros niveles, que me accesa a otros ámbitos espirituales. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar qué es la adoración, la primera vez que se menciona la palabra adoración está en Génesis. ¿Sabe dónde está, mis hermanos? Génesis 22. Recuerde cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo Isaac, ¿no es cierto? Le dice que le entregue a su hijo, o sea, que lo entregue en holocausto, o sea, que lo mate, que lo vaya a entregar. Usted sabe toda la historia que hay detrás de ese hijo, el hijo de la promesa, el hijo que le costó sangre, sudor y lágrima, el hijo amado, el hijo esperado. Es más, cuando Dios le dice, dame a tu único hijo, o sea, dejando de fuera a Ismael. O sea, Isaac es tu hijo y le dice, entrégamelo. Y nosotros ahí vemos a un Abraham que en ningún minuto dice, pero Señor, ¿cómo? Si tú me lo diste, me lo estás pidiendo. Yo no veo ahí en ningún versículo, en todo ese capítulo 22, que Abraham haya hecho algo. Nada más que decir amén. Tomar a sus siervos, tomar a sus hijos, tomar leña, tomar el cuchillo e irse a sacrificar a su hijo. Y esto suelta, porque esta es la primera vez que se menciona la palabra adoración en la Biblia. Y es muy importante la ley de las primeras menciones. Cada vez que se menciona un tema, una palabra, por primera vez nos enseña una verdad profunda. La Biblia entera nos enseña verdades profundas, pero ahí hay un cimiento, ahí hay algo sólido que nosotros podemos sacar de lo que es la adoración. Él le dice, yo y el niño subiremos a adorar, haciendo mención que su sacrificio, su renuncia, su negación al ir y matar a su hijo, eso es adoración. Y yo pensaba en esta llave de la adoración. Pensaba que de esto nace la llave del perdón.
la llave de la reconciliación. Hay tantas puertas cerradas porque no hemos sido capaces de perdonar a quien nos dañó. Muchas veces hay mujeres, hombres, familias completas viviendo amarradas porque no han podido perdonar. Y hay puertas cerradas porque no han tomado la decisión de tomar la llave del perdón y abrir para entrar a otro lugar de la reconciliación. Familias peleadas, hijos con padres, amigos que guardan en su corazón falta de perdón. Y eso es tan profundo que no me permite crecer, no me permite avanzar. La altivez, el morir al yo, el morir a lo que quiero. Eso es una llave. Si quizás alguna vez usted ha mirado hacia lo y dice, pero ¿por qué el Señor usa a esa persona? ¿Pero por qué el Señor tiene algo con esa familia y no considera a mi familia? ¿Pero por qué ellos avanzan y yo no avanzo? Debemos reflexionar qué puerta está cerrada y reconocer qué llave abre esa puerta. ¿Qué llave abre la puerta que está cerrada en mi vida? Puede ser que sea la falta de perdón, la altivez, el mirar a otros como inferiores a mí, siendo que la palabra me dice, mirando a todos como superiores a mí mismo. Puede ser que el orgullo que hay en mi corazón y la altivez que hay en mi corazón no permita que Dios abra puertas. Mientras nosotros estábamos ahí con mi esposo comiendo, al otro día yo pensaba en esto, decía, mientras esperábamos que viniera el cerrajero, delante que dije, gafitas, no dije cerrajero, el cerrajero a abrir nuestra puerta, nosotros nos sentamos a comer y entendía que no había sido casualidad que hayamos ido a comprar y estuviéramos comiendo. Porque el Señor me mostraba que quizás hay puertas que están cerradas, que aún yo no tengo la llave, no porque no quiero, a veces, sino porque he dejado pasar, he sido negligente, porque yo fui negligente con mi esposo, no sacamos la llave, algo que deberíamos haber hecho, fuimos negligentes y debíamos asumirlo así. En lo espiritual pasa que a veces somos negligentes en tomar decisiones, somos negligentes en poner límites, somos negligentes y tenemos que pagar un precio. Yo tuve que pagar un precio de esperar, de comer afuera y pagar más encima. Podría haber sido más, pero el Señor es tan bueno que me trajo un gaffiter, o sea, un cerrajero que me cobró la mitad de lo que debería haberme cobrado. Me cobró 25,000 pesos. Usted sabe que eso es muy barato para ir a las 3 de la mañana. Y yo hasta en eso veía el amor de Dios, que en mi negligencia el Señor seguía operando en gracia, en misericordia y en amor, porque su esencia no se puede contradecir. Y mientras al otro día yo recordaba todo lo que habíamos vivido, el Espíritu Santo me mostraba que mientras yo esperaba, tomé la buena decisión de comerme el sushi afuera. Y Él me mostraba que hay procesos que quizás usted está viviendo hoy día, que quizás aún la puerta no se abre, pero eso no es impedimento para que usted siga comiendo, siga alimentándose, siga nutriéndose, siga en una relación con Jesús. Esa comida es la palabra y la palabra es Cristo. Y el Señor me mostraba que qué bueno, José, aún en esta dificultad te sentaste a comer. Y eso quería mostrarte, que aunque la puerta no esté abierta, perseveras. Que aunque las cosas quizás no salgan como tú querías, te sigues congregando, sigues insistiendo, sigues ahí esperando. Que quizás incluso esta situación que estás viviendo te provoca dolor, te provoca tristeza, frustración, angustia, lo que sea. Tú decidiste seguir comiendo de la fuente. Tú decidiste seguir permaneciendo ahí, permanecer en Cristo. Yo decía, wow. Y esto, el Señor seguía sumando y ahí yo entendía el amor de Dios
Porque veía que aún en nuestras debilidades, aún en su preocupación, aún en su angustia, aún muchas veces en la altivez de nuestro corazón, en la negligencia de nuestra vida en Cristo, llega a las 3 de la mañana ese cerrajero que era tipo del Espíritu Santo. Tipo del Espíritu Santo. El Paracletos. El ayudador. El ayudador. Yo decía, wow, Señor. Siempre ahí, lleno de amor, lleno de misericordia. ¿Y saben qué? Él llegaba, es que esto fue lo más, que yo decía, wow. Él llega, saca su maleta, saca una tipo llaves que tenía, la mete a la cerradura y hace un 2. Después mira, un 2, no se demoró ni 10 segundos y me tenía abierta la puerta. Porque así es el Señor. Cuando usted ya no pueda con sus fuerzas. Yo intenté lo que estaba en mis manos y nunca va a ser suficiente. Lo que yo tengo nunca va a ser suficiente. Lo que yo soy nunca es suficiente. Mis dones, mis talentos nunca son suficientes. Lo que yo porto en sí misma, yo sola, nunca es suficiente. Mi título no es suficiente. Mi trabajo no es suficiente. Mi nombre reconocido no es suficiente. Mis likes en Facebook no son suficientes. Si yo no estoy pegada a la fuente, si yo no permanezco en la fuente, nunca va a ser suficiente. Y cuando llega Él, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que es el Paracleto, que es aquel que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque dejaré a otro. Yo decía, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo porque tú haces lo que yo no puedo hacer. Y me reconozco una dependiente tuya que te necesita a cada instante, que sola no puede. Que si el Señor me dio dones, me dio gracia, aún con eso no es suficiente. Que todo lo que yo pueda hacer acá en la iglesia no es suficiente. Que todo lo que yo pueda hablar y mi vocabulario no es suficiente. Si no está Él conmigo, y yo me aseguro que Él esté conmigo. Porque yo bien podría ser una hija de Dios y caminar sin Él. Yo bien pudiese ir y moverme y hacer muchas cosas y no tener la presencia conmigo. Asegúrese, iglesia, del que camina con usted, porque sabe que a Cristo todas las puertas lo reconocen. A Cristo todas las puertas lo reconocen. Cuando Él pasa, todo se abre. Y también todo se cierra. Recuerden Josué. Dice que las puertas estaban cerradas. ¿Saben por qué? Por miedo. Le tenían miedo al pueblo de Israel. Le tenían miedo. Porque también hay puertas que se cierran. Cuando el infierno reconoce quién es usted, hay puertas que se cierran porque le tienen miedo a los hijos de Dios. Le tienen miedo a Cristo. Por eso debemos asegurarnos de que el Espíritu Santo vaya con nosotros. Porque lo que yo podría resolver en 2 años, en mucho tiempo, Él en un segundo lo hace. Aquellas cosas que para mí son imposibles o muy difíciles, Él en 1 minuto las hace. Y quizás hoy usted en su vida esté viviendo situaciones donde ve puertas cerradas. Quizás en sus finanzas, quizás en su matrimonio,
quizá con sus hijos, quizá en su salud, quizá en su vientre, y la puerta está cerrada. Pero el Espíritu Santo quiere. Él quiere. Él quiere hacerlo. Lo invito a que se ponga de pie. Y vamos a orar. Y usted ore. Y pídale dirección al Espíritu Santo por aquella puerta que pueda estar cerrada en su vida. Papá, te damos muchas gracias por este día, por este tiempo. Y te agradecemos también porque nos muestras que hay llaves que están en nuestras manos, que tú se las delegaste a la iglesia, que las pusiste en nuestras manos, Señor. Hay puertas que solo nosotros podemos, Señor, tomar la llave y abrirlas. Y que quizás nos demoraríamos mucho menos, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos guíes, nos muestres aquellas áreas de nuestra vida en la cual hay puertas cerradas, puertas que no se han abierto, situaciones complejas en nuestra vida, en las cuales nosotros debemos tomar decisiones al respecto. Puertas que debemos cerrar como puertas que debemos abrir, que solo nosotros tenemos la llave en nuestra mano. Guíanos, Espíritu Santo, y muéstranos aquello. Y gracias también, porque si quizás aún no pasan esas cosas, si quizás no somos capaces muchas veces de tomar decisiones, tú nos muestras que por medio de tu palabra el Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está para guiarnos, para abrir, para ayudarnos a abrir. Que basta solo una llamada para que tú llegues corriendo a la hora que sea a ayudarnos. Espíritu Santo, gracias porque no tienes horas de trabajo, sino que tú eres 24/7 para los hijos de Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque en todo tiempo estás disponible. No te importa el lugar ni la hora, tú llegas y acudes al llamado de un hijo o una hija desesperada, una hija o un hijo que te reconoce, que en su corazón reconoce que te necesita. Yo te pido, Señor, que si en este lugar hay algún corazón altivo, un corazón independiente, que cree que puede solo, que cree que puede con sus dones, con sus talentos, con su trabajo, con su apellido, con lo que sea, tú quebrantes su corazón. Tú quebrantes, Señor, en esta mañana su corazón y le muestres que por más que pueda tener, por más títulos que pueda tener, nunca lo va a lograr sin ti. Señor, haznos dependientes tuyos. Queremos ser una iglesia dependiente tuya, una iglesia que se asegure de que la presencia va con ella. Queremos ser una iglesia humilde que reconoce nuestra necesidad de ti, Señor. Una iglesia que está ahí atenta, sensible a lo que tú estás hablando. Una iglesia entendida en los tiempos. Una iglesia mansa y humilde como lo era Jesús. Una iglesia que entiende lo que está viviendo, que sabe las decisiones que debe tomar, las puertas que debe cerrar. Una iglesia que entiende que debe pedir perdón, que debe humillarse, porque tú un corazón contrito y humillado no lo desprecias. Gracias, Señor, por esa misericordia que se renueva cada mañana. Gracias por enseñarnos que estás preocupado de nuestras familias, de lo que pasa dentro de nuestras casas. Gracias, Señor, por enseñarnos que todo parte de adentro hacia afuera y que estás muy preocupado de que tu iglesia, Señor, crezca sana y firme en ti. Te doy gracias esta mañana, Señor, por todo lo que has hecho, por mis hermanos que están en el encuentro. Gracias porque sabemos que sumaste algo poderoso a sus vidas que va a influir
en sus familias, que va a influir en sus hijos, en sus esposas. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias porque tus ojos están puestos en nosotros. Teniendo tanto, Señor, tanta necesidad, Señor, tú pusiste tus ojos en nosotros. Y te agradecemos por eso, Señor, esta mañana. Que toda palabra que ha sido soltada, Señor, la podamos no solo haber oído, sino que también guardar y reflexionar con respecto a lo que tú quieres de nosotros, lo que tú estás demandando de la vida de nosotros, Señor. No nos queremos hacer los sordos con respecto a lo que estás demandando de parte nuestra. Queremos usar las llaves de manera correcta. Así oro esta mañana, Señor. Y declaro que esta semana va a ser una semana de luz, donde muchas respuestas van a ser llegadas a la casa de mis hermanos, Señor, donde quizás puertas que estaban cerradas se abrirán en base a decisiones que ellos van a tomar y que el Espíritu Santo los va a ayudar a tomar. Yo así lo declaro en el nombre de Jesús, que quizás habían puertas en lo económico que estaban cerradas y tú le estabas pidiendo a Dios respuesta. Esta semana el Espíritu Santo traerá la llave que te permitirá abrir aquello que estaba cerrado. Si estabas orando por algo, un cambio en la vida de tu esposo, de tu esposa, esta semana verás conductas que estabas esperando hace mucho tiempo. Si anhelabas sentarte a la mesa y poder compartir una palabra y que tu familia se gozara con eso, esta semana lo verás. Porque eso es un deseo del corazón de Dios. Vernos reunidos, disfrutando de Él. Gracias, Señor, por este tiempo. Y todo esto lo oramos y lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y Él está preocupado de nosotros, mis queridos. No desaprovechemos ni seamos insensibles a lo que Él nos está hablando, a lo que Él quiere de nuestras familias, de nosotros. Él anhela que su iglesia a nivel mundial sea una iglesia de familia. Sea como sea la suya. Quizás en su casa es usted con su hija o es usted solito. A los extranjeros que quizás están solitos, o quizás es una familia, papá, mamá, hijos, como sea su familia, lo que el Señor le haya dado, disfrútela. Tenga tiempos en donde Cristo sea el centro, donde sus hijos lo vean orar, lo vean pedir la bendición por los alimentos, donde sus hijos cuando se vayan a acostar, la edad que tengan, usted vaya a la pieza y ore por ellos. Santifíquelos, declare palabras sobre ellos. Eso es tan importante. Gracias por haber venido. Insisto, pensé que iba a venir menos hermano porque sé que todos van a venir en la tarde. Vamos a tomar la ofrenda. ¿Dónde está la ujiere? No sé si usted habrá traído hoy día primicias, pero hoy día no eran las primicias. ¿Hay alguien que haya traído primicias hoy día? Usted, ya, es que el pastor lo dijo, ¿no es cierto? Sí, ya. Las puede dejar hoy día, pero las primicias son el próximo domingo, ¿ya? Así, los que tienen